Buenos días. Es un privilegio para mí de estar aquí. Empiezo a hablar en español, pero después hablaré también con la traducción de nuestro hermano Roland. Tenemos un tema muy interesante, muy importante. Panorama de la Biblia, los 7 pactos y las 7 dispensaciones. Hablando del panorama de la Biblia, quiero leer un versículo en el libro Hechos, capítulo 20, versículo 27. Porque no he ruido anunciaros todo el consejo de Dios. Y aquí, panorama de la Biblia es anunciar todo el consejo de Dios. Empiezo con una introducción, con 4 partes. 1. La estructura de la Biblia. Después, la división en dispensaciones. 3. Pactos y dispensaciones. Quiero explicar la relación entre pactos y dispensaciones. 4. La estructura básica de una dispensación. Explicaré también el término dispensación. Empiezo. 1. Con la estructura de la Biblia. Nosotros todos sabemos que hay 2 partes en la Biblia. El Antiguo Testamento, la primera parte, escrito en el tiempo de 1606, el éxodo de Egipto, hasta 420, el tiempo del profeta Malaquí, el último profeta, 420 antes de Cristo. Es una biblioteca de 39 libros. Todo el Antiguo Testamento es una promesa. El Mesías vendrá. Cristo, el Mesías, es venido. Y después, aquí el Nuevo Testamento, una biblioteca de 27 libros. El Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. El Mesías ha venido. El Nuevo Testamento es escrito de 32 a circa 100 después de Cristo. En el centro del Antiguo y del Nuevo Testamento hay la cruz de Cristo, la cruz del Mesías. Toda la Biblia habla al tiempo del inicio, de la creación, al principio, del libro Génesis hasta Apocalipsis, con la nueva creación. Y aquí, la Biblia es un libro con 7 partes. La primera parte, la ley. Después, las profetas y los salmos. La cuarta parte, evangelios. Después, hechos, epístolas. Y la 7 parte, Apocalipsis. Debo explicar. Leemos en Lucas 24,
el Señor Jesús explica todo el Antiguo Testamento. Leemos en el versículo 27, y comenzando desde Moisés, la ley, desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, la segunda parte, las profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Todas las escrituras es la tercera parte, los salmos o las escrituras. También en el versículo 44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es exactamente el orden de la Biblia hebrea. No es el orden en la Biblia española. La Biblia española es en el orden de la traducción griega, la Septuaginta. Pero en la Biblia hebrea es diferente. Tenemos la ley, las profetas y la tercera parte, salmos, en el inicio, y otros libros del Antiguo Testamento. Pero para el Nuevo Testamento, el Señor Jesús explica en Juan 14, versículo 26, hablando de la venida del Espíritu Santo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El cumplimiento de este versículo era los evangelios. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pero en capítulo 15, versículo 26, el Señor Jesús dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y aquí el cumplimiento de este versículo es el libro Hechos, con el testimonio del Señor Jesús en este mundo. Y en capítulo 16, versículo 13, el Señor dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Toda la verdad tenemos en las epístolas de los apóstolos y profetas del Nuevo Testamento. Después, ¿por qué no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir? Las cosas que habrán de venir. Y aquí el cumplimiento en el libro Apocalipsis.
tenemos 7 partes: ley, profetas, salmos o las escrituras. Los evangelios en el centro con la cruz de Cristo, la redención a mediante de su sangre. Después, parte 5, Hechos, Epístolas y Apocalipsis. Y todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hablan sobre todo el tiempo de la creación a la nueva creación, en el centro la cruz. Y ahora quiero hablar sobre la división en dispensaciones. Y explicaré el término dispensaciones. Leemos en Efesios 1, versículo 20. Dios sentándole, Cristo, a su diestra. Versículo 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, en griego, aion, periodo, también, en este siglo, aion, sino también en el venidero. Y aquí, el apóstol Pablo habla sobre este siglo y siglo en el venidero siglo. En griego tenemos aquí el término aion. Es el término en griego para decir siglo, era, también mundo, también eternidad. Es exactamente el mismo como el término hebreo olam. También olam en el Antiguo Testamento significa siglo, era, mundo, eternidad. Este versículo de Efesios 1 habla de 2 dispensaciones. Como en la literatura rabínica, los rabinos hablan siempre de Haolam Hazeh, este siglo, y también Haolam Haba, el siglo venidero, es el reino mesiánico, cuando el Mesías reinará como rey de todo el mundo. Y aquí, sobre la base de este versículo Efesios 1, 21, podemos hablar sobre 2 dispensaciones, 2 periodos. Y aquí, todo el tiempo del mundo. Y ahora tenemos 2 siglos, el siglo presente y el siglo venidero. Y aquí, en Mateo 12, 32, Marco 10, versículo 30, Lucas 18, versículo 30, el Señor Jesús también habla sobre 2 siglos, 2 dispensaciones, hablando sobre en este siglo y también el siglo venidero. Y aquí el Señor hablaba sobre
estos 2 siglos antes de la cruz. A causa de esto, podemos decir que el siglo presente empezado antes de la cruz, como aquí, y después en el futuro el siglo venidero. Ahora, un otro versículo, Efesios 1, versículo 10. Pablo, hablando sobre la dispensación, en griego, oikonomía, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Una explicación importante. Pablo habla aquí sobre el milenio, el tiempo cuando Cristo reinará sobre toda la tierra. Aquí este reino se llama la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Tenemos aquí el término dispensación en la Biblia. Hay hombres que dicen, no es justo de hablar sobre dispensaciones. Es una doctrina falsa. No es bíblico para hablar sobre dispensaciones. Tenemos solo un Antiguo Testamento, un Nuevo Testamento, pero no tenemos 7 dispensaciones. Pero, he aquí, el término en la Biblia es bíblico para hablar sobre dispensaciones. La dispensación, en griego, oikonomía quiere decir mayordomía, ley de una casa, administración y también dispensación. Pero es un término difícil, también en español, también en alemán, también en inglés. En inglés, to dispense es el término para decir administrar. En la Biblia latina tenemos en este versículo el término dispensatio. El término dispensacionalismo es la división de la historia bíblica en diferentes dispensaciones, o mayordomías, o siglos, períodos, etc. Es un siglo con leyes especiales. Segundo el término economía, ley de una casa. Es un periodo, segunda, leyes especiales para un periodo particular. Y aquí, el siglo venidero es el mismo como la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Es la última dispensación que tenemos en Efesios 1, versículo 10. Ahora, leemos en Colosías 1, versículo 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades o generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos.
Pablo habla sobre el misterio Cristo en vosotros, en el contexto. Pero dice, es un misterio que era oculto desde los siglos y las generaciones pasadas, pero ahora, en el Nuevo Testamento, ha sido manifestado a sus santos. Y aquí, este versículo habla sobre siglos en el pasado. Antes del Nuevo Testamento. En estas partes se habla de los siglos plural pasados. Y sabemos todos, el plural es por lo menos 2. Es posible 3, 4, 5, pero por lo menos 2. La consecuencia es Efesios 1, versículo 21, y Colosios 1, versículo 26, hablan de por lo menos de 4 siglos. ¿Es claro? 4 dispensaciones, al menos. Y aquí, en el Antiguo Testamento, en los siglos pasados, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, en el Nuevo Testamento, pero que ahora ha sido manifestado. Ahora, quiero hablar 3 sobre pactos y dispensaciones. En Jeremías 31, versículo 31, leemos: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres. El día es en el tiempo que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Una explicación importante. El milenio, sabemos, es el siglo venidero.